En la región de Los Ríos al sur de Chile encuentras dentro de la densa vegetación de la conocida como selva valdiviana una antigua e histórica construcción creada para trabajar el carbón y hoy en día está alejada de la civilización. Y hoy intentaré llegar a este escondido lugar. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? El día de hoy me encuentro específicamente en el sector de Los Lagos, a unos 45 minutos de Valdivia. Espero y pretendo ir dentro del río y de la selva valdiviana, podríamos llamar, en el sector de Pupunahue, y ver si es que logramos encontrar una antigua construcción que en algún momento se pensó para la extracción del carbón y hoy en día yace aislada de la civilización. Así que bueno, vamos a intentar ir para allá y vamos a ver si es que logramos hacerlo. Vamos para allá, hijos de la Pachamama. A fines del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, la industria carbonífera fue muy importante, sobre todo aquí en el sur de Chile, digamos en lugares como Osorno, Valdivia, Lota, etc. Lamentablemente, con la mala suerte que tenemos a veces, los ferrocarriles e industrias comenzaron a ocupar energía eléctrica. Por lo tanto, ya no necesitaron tanto del carbón. Esto hizo que comenzara a decaer la extracción del carbón y esto conllevase a que las mineras y los lugares donde se extraía quedaran en completo abandono. Algo para ponerlo en contexto. El lugar en donde vamos ahora no es que quedó abandonado 100% por esta causa, sino que tiene una historia un poco más larga, pero se las contaré un poco más allá. Así que nada, vamos para allá. Y bueno, chiquillos, hemos llegado en estos momentos al río San Pedro y aquí nos están esperando unos amigos de Tragunsup que van a ser los que nos van a ayudar a llegar a este recógnito lugar, ya que es muy difícil llegar, pero remando un poco por el río podríamos llegar al lugar. Aquí les presento a los chiquillos. Hola Klaus, nosotros hoy día te vamos a acompañar hasta ruinas de Pupunahue, que es la Mole, que es una mina de carbón que está abandonada. Es muy grande y está ensamblada justo en la parte del cerro, a orillas del río, entonces por tierra es difícil llegar en realidad, porque ahora es el sector de los militares, entonces ellos no te dejan entrar. El único acceso que uno tiene como para poder llegar es por el río. Ahora nos vamos a equipar, chiquillos, para poder ingresar al río y poder llegar a la Mole, como se le llama. Yo creo que lo más impresionante que tiene el lugar es dónde está ensamblada en realidad. Que está en el cerro, ¿cachai? Metida en el cerro, a orillas del río. De hecho, como te comentaba, ni siquiera mucha gente de acá de Los Lagos conoce el lugar porque como no tiene un acceso, ¿cachai? Al público, es difícil. Chiquillos, me eché esto para el sol y bueno, vamos río abajo, aunque no lo crean, nos vamos moviendo en estos momentos sin hacer nada. El río nos lleva, de verdad, es una experiencia espectacular y hermosa. Miráis para todos lados y está todo verde. Vamos camino ya, me dijeron que eran como 25 a media hora en bajada por el río San Pedro que pasa calle a calle. Y nada, ahora vamos para allá. Esto es lo que hay que hacer para poder llegar a la Mole. Largo camino desde Valdivia, luego Los Lagos y luego acá. La travesía por el río. Aquí están los chiquillos, están guardando los sup. Y bueno, si se logran dar cuenta, ya se logra ver un poco la estructura de la tan famosa llamada Mole. Bueno amigos, hemos comenzado a subir, como se pueden dar cuenta, entre medio de toda la vegetación, comenzamos la caminata hacia la Gran Mole. En 1920, como les expliqué, el carbón pasó a ser algo muy importante aquí en la zona. Fue así como la familia Otec
decidió comenzar a explotar el carbón y crear la famosa mina Pupunahue. Pupunahue era una zona de acá, bueno, hasta el día de hoy lo es, destinados a las actividades rurales, hasta que se dieron cuenta que había bastante carbón en la zona. Fue así como se comenzaron a crear minas de carbón y fue un punto muy importante en la economía de la zona y también del país. Y bueno, como ustedes saben, entre 1939 y 1945 se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, algo que hizo que el petróleo se elevara de manera considerable, lo que produjo la escasez del mismo. Esto hizo, como ustedes ya sabrán, que Estados Unidos asesorara al Corfo en Chile y le dijo que había un gran potencial en la venta del carbón liviano, exponiéndolos a procesos de destilación y de esta forma reemplazando al petróleo que en el mercado estaba bastante caro. Fue así como en 1950 la Corfo y también los Copihue de Pupunahue comenzaron el proyecto de una gran planta carbonífera aquí en la zona. 5 años después comenzó la puesta en marcha de este gran proyecto, que se dividiría en 2 etapas. La primera en 1955 y la segunda vendría posteriormente. Pero como se podrán dar cuenta, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y ya íbamos en 1955. Se demoraron bastante en poner en marcha este proyecto. Ya habían pasado 10 años desde que Estados Unidos asesoró a la Corfo. Fue así como estaban en pleno proceso de construcción en 1958 cuando comenzó lo que nadie quería que comenzara, una crisis en el precio del carbón, ya que el precio del petróleo, de lo elevado que estaba comenzando a descender, algo que había hecho que fuese accesible para todos. Esto, como sabrán, dejó la embarrada aquí. Comenzaron los despidos masivos, la baja de salarios, las huelgas de trabajadores y se comenzaron a cerrar diferentes plantas. Fue así como llegó al mando de Chile un nuevo presidente. Su nombre era Jorge Alessandri, el cual hizo una estructuración en la Corfo y en 1959 se anunciaba la paralización del proyecto. Pero no así la planta Pupunahue, ya estaba casi construida, ya estaba todo listo, por lo que los parlamentarios de las regiones de Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Chiloé, Aysén, hasta Magallanes le pidieron al presidente que por favor no lo cerrara. Pero en medio de toda esta polémica llegaba el año 1960 y como ustedes sabrán, en 1960, en el lugar que me encuentro ahora, ocurrió el terremoto más grande que ha azotado la historia de la humanidad. El terremoto de 9.5 grados en la escala de Richter, que afectó casas, afectó maquinarias. Los terremotos de Valdivia han sido los de mayor intensidad que registra la historia sísmica del mundo. Además, obviamente, de cambiar todas las prioridades de dinero que se tenían destinadas en Chile, todas fueron a dar, obviamente, a las personas afectadas. Fue así como en 1961 ya el proyecto no dio más. Se dio 100% finalizado el proyecto de la planta Pupunahue y bueno, nadie más habló, todo tenía lógica. Era obvio que lo tenían que cerrar en ese momento si la gente estaba sufriendo acá en Valdivia. Finalmente en 1969 se pone en remate esta planta y el fisco se hizo dueño de este lugar. Y es como lo tenemos hoy en día, el abandonado lugar de la planta Pupunahue, más conocido por los lugareños como La Mole. Parece una fábrica de verdad gigantesca que está aquí abandonada en medio de la selva valdiviana. La gente de la zona no conoce este lugar, ¿cierto? Mucha gente, de hecho gente del mismo Los Lagos, de acá de Mafil, que son las comunas más cercanas, no tienen acceso por el hecho de que es de un recinto militar. El acceso aquí está prohibido. Entonces, por ende, no toda la gente tiene el privilegio de poder pagar un tour o algo que te traiga hasta acá. La verdad que tener algo así tan imponente en tu pueblo y recorrerlo de esta forma hermosa que es por el río es genial. Y ahí tenemos unos cuervos, ojotes, totalmente negros que están sobrevolando. Quizás hay algún animal muerto en este lugar, no lo sé. Pero realmente el nombre de La Mole lo tiene muy bien puesto, ya que de verdad es imponente. ¡Wow! Miren qué tétrico se ve el lugar. Así es como ingresamos a este lugar abandonado. Miren amigos, acá tenemos una escalera. Miren lo antigua que está. Miren, escalera totalmente de cemento. Y si se dan cuenta, el hongo, la humedad, ha hecho que se vaya poniendo verde.
¡Wow! Miren acá arriba. Nos encontramos con una estructura gigantesca. ¿Cómo puede estar esto aquí abandonado? ¿Cuánto dinero se gastó en todo esto? Miren las ventanas, la naturaleza ha subido hasta ese lugar y se está apoderando hasta del techo. No sé si lo alcanzan a ver arriba. Parece una telaraña gigante. Acá adentro se escuchan pájaros, se escuchan sonidos diferentes, como de la naturaleza, como que la naturaleza está recuperando lo suyo, siempre lo digo. Y miren para afuera las ventanas, no se alcanzaron a terminar, solamente quedó el cemento y para allá se ve la selva completamente. ¡Wow! Miren, por acá tenemos pisos con baldosa. Quizás esto eran los baños, la cocina, no lo sé. Pero miren, hasta el día de hoy tenemos aquí una banca. Por acá tenemos quizás las duchas. El abandono de este lugar ha hecho que la naturaleza se apodere de él. Miren el suelo cómo está, lleno de musgo. Esto es puro musgo que ha ido saliendo sobre el cemento. El tiempo ha hecho lo suyo. Y miren, es como que si fuese puro pasto por allá. Y por allá se logra ver un poco más de cemento. Tanto así que miren acá adentro. Llegó a salir un árbol completo. Miren hasta donde llega allá arriba. Y sigue creciendo. ¡Wow! ¿Cómo logró salir un árbol dentro de este lugar? Todo lleno de cemento. Lo que hay allá abajo no es tierra, es cemento. Y hay un árbol completo allí. Miren amigos, acá tenemos otra escalera más. Vamos hacia el tercer piso. Miren, esto iba a ser un ventanal gigante. Iba a tener vistas espectaculares desde acá. ¡Wow! Miren para allá. E incluso dejaron un televisor allí. No sé por qué lo habrán dejado, pero estoy seguro amigos que desde la cámara, desde su casa, no se logra ver la inmensidad. El techo está muy arriba y eso que estamos ya en el tercer o cuarto piso. Cuarto creo. Y es gigante. Desde acá se sigue viendo gigante. El techo está muy arriba. Y la naturaleza sube y sube. Miren, les quiero mostrar esto. Miren, imagínense, estamos en el cuarto piso y cómo los arbustos, la naturaleza se ha ramificado y está ya prácticamente casi en un quinto piso, podríamos decir, sexto piso allá arriba. Todo eso subiendo. Miren, desde allá abajo comienza a subir y llega allá arriba. ¡Wow! De verdad amigos que impresiona que lugares estén así tan escondidos como este y que la mayoría de la sociedad, la mayoría del pueblo, la mayoría de la gente no los conozca. Miren cómo están las ventanas tapadas, no es que esté oscuro, es que los árboles se apoderaron de las ventanas y ya no dejan pasar la luz solar hacia acá. Acá está el televisor que se veía desde allá. Quizás alguien vino para acá y lo dejó allí, no sé, quizás hacen cosas raras por acá, no sé. Y miren, eso de allá no me explico lo que será. Pero qué gigante, estoy fascinado con este impresionante lugar. Chiquillos, y por acá tenemos otra salida más. Y wow, miren, aquí sí se nota claramente y qué tétrico el lugar. Miren la escala cómo está y la vegetación cómo se ha ido apoderando. Ya prácticamente ni se ve la estructura. En algún momento esto va a parecer un búnker. Bueno, en realidad como ya lo pueden ver, parece un búnker. Si lo miramos desde arriba, creo que ni se vería este sector. La vegetación cada día se apodera más y más. Y para allá, obviamente, tenemos el río. Calle. Y aquí el resto de la estructura de la mole. Para que tomen un poco la dimensión de la mole, en este momento estamos en el cuarto, quinto piso. E imagínense que se ve gigante aún. Pareciese que es un edificio como, no sé, de 10 pisos. De verdad, parece un edificio de ciudad. Ahora que vamos a subir, es súper importante que vayamos con todas nuestras protecciones de seguridad en caso de algún golpe o algo.
Así que te invito a que nos pongamos el casco y no nos saquemos el chalequito, ¿vale? Gracias. Bueno amigos, ahora hemos comenzado a subir y nuevamente hemos salido a la selva valdiviana. Oh. El camino, amigos, la verdad es que es bastante complicado. Hay que pasar entre medio de las ramas, entre medio de los árboles para poder llegar a la parte más alta de esta estructura. Oh, me llego a caer acá, sería todo. ¿Ah? Aquí a la orilla de esta gran estructura te encuentras con esto, que ya prácticamente la naturaleza se terminó de devorar esto. No sé si alcanzan a ver el cemento allí, y para allá toda la estructura está totalmente llena de arbustos. Hemos llegado a un nuevo sector, amigos. Este parece, no sé, como una casa, es mucho más pequeño, pero está a la vuelta. Miren, allá está la gran estructura y en el sector de acá tenemos esto que también está totalmente abandonado. Miren, aquí estamos en el segundo piso ya y acá se nota cómo los arbustos están pegados al cemento. Están realmente pegados. Si lo tiro un poquito, es como que se empieza a despegar. Y miren, ahí arriba, allá va, quizás después va a cruzar todo eso. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Miren, allá tenemos más estructuras escondidas. Bueno, no están escondidas en realidad, es la vegetación la que se apoderó de ellas. No sé si alcanzan a ver allá, hay otro edificio tal cual está este. Y allá la mole, que es lo que queda a la vista en estos momentos, ya que la naturaleza y el tiempo se han encargado de taparlos. Si es que alguien quiere visitar esta estructura, ¿cómo lo puede hacer? Comunicándose con Tragún Sub. Podemos hacer una travesía que sale desde los lagos hasta acá. Son 5 horas de travesía, ¿cachai? Para venir a conocer la mole. Y bueno, y parte del río también. Y bueno amigos, si se dan cuenta, desde este mismo punto se ve cómo está emplazada la mole hacia el cerro, hacia la vegetación, hacia la selva valdiviana. Y por el otro sector cae directo el río que corre y corre día y noche. Bueno, realmente un lugar mágico, más que por esto, por la naturaleza, es impresionante. Y ver esta estructura tan imponente es como, no sé, comparable a cuando vi el Coliseo Romano allá en Italia. Algo así como que, wow, qué gigante. Y es donde está ubicado, muy escondido de la civilización, muy escondido de todo. Y el día de hoy lo pude conocer. Le doy las gracias a los chicos de Tragún Sub que me acompañaron el día de hoy. Si es que quieren venir para acá, ya saben, pueden contactarlos y conocer esta maravilla. Pero también el río, que es hermoso. Le doy las gracias a todos los que me apoyan en Patreon, están unidos. Y no olviden suscribirse al canal, es totalmente gratis, darle me gusta y comentar cuál ha sido la parte que más les gustó de este video. Nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.